Bien, entonces, para que quede en este video, nosotros vamos a utilizar el MATLAB Online para realizar una aplicación que tome dos estructuras guiadas rectangulares. Lógico, se puede migrar a dos estructuras de líneas tipo líneas de transmisión que haga exactamente lo mismo, y me calcule los primeros dos modos de disparo en función, lógicamente, de su frecuencia de corte. Como ustedes recordarán, una guía de onda, una estructura de guía de onda rectangular se empieza a disparar en función de los primeros modos que él encuentre. Por optimización, nosotros buscamos que en una guía de ondas rectangulares el trabajo sea óptimo entre el modo 1 y el modo 2. Es decir, que si tenemos dos estructuras, vamos a tener dos modos en una guía y dos modos en la otra. ¿Qué buscamos? Encontrar los primeros dos modos de disparo, que fue lo que vimos en nuestro anterior video o clase. Vamos a utilizar una app de modo tal que podamos de una vez suplir una aplicación en MATLAB utilizando un formulario muy similar a lo que se hace en cualquier lenguaje de programación, que incluso es mucho más sencillo que un GUID o que un WIT de trabajar, y nos va a permitir tener directamente, pues, lógicamente, un ejecutable o poder subirlo a una especie de Simulink, poder jarrarlo como una aplicación e incluso utilizarlo más adelante. Bien, entonces lo primero que ustedes tienen que recordar es que MATLAB efectivamente es una herramienta que funciona como de los Matrix Laboratories, ¿no? Es decir, está orientada a trabajar única y exclusivamente por matrices. Así que siempre que ustedes coloquen un for, a no ser que sea estrictamente necesario, él les va a decir o les va a escribir, cuidado, están ralentizando sus procesos o este tipo de cosas. Bien, entonces, los archivos de MATLAB se clasifican en script, que son los programas comunes que nosotros ejecutamos, script en vivo, que por lo menos yo los utilizo súper común para, por ejemplo, realizar la calificación de parciales o la evaluación de parciales, en la cual pues tomo un script y simplemente le voy dando play y él me está sacando los resultados. Las funciones que ustedes saben que son simplemente programaciones o procedimientos que no guardan variables globales y no solamente locales, funcionan en vivo exactamente igual. Una clase que es para programación estructurada, un CU que es básicamente para realizar una gráfica específica, y un app que es el que se ha encargado de reemplazar en nuestra última versión, que es la MATLAB, el MATLAB 2020, que es una ventaja que ustedes tengan acceso por medio del correo de la universidad con solo registrarse a esa R 2020, porque está actualizado. Segunda función que tiene ese MATLAB Online 2020 o MATLAB, la cuenta que ustedes tienen. En este momento contamos con 6 certificaciones de MATLAB entregadas directamente por la casa matriz de forma gratuita. ¿Qué hay que hacer? Simplemente seguir los procedimientos de certificación, de capacitación. En estos momentos ustedes deberían estar avanzadísimos, porque lo del principio, lo primordial, es muy sencillo de utilizar. Se carga automáticamente, se hace a su ritmo. No necesitan ustedes pues, de momento de alguna persona que esté encima diciéndoles hágalo así o no lo hagan así. Y además les va a funcionar no solamente en su vida académica, sino en su vida profesional. Seguramente, aunque si alguno de ustedes, sobre todo los que están en pregrado, se orientan a trabajar en las empresas y no lo vean tan necesario, es posible que en algunos puntos, sobre todo lo que tiene que ver con automatización, lo que tiene que ver con la parte de telecomunicaciones, lo utilicen, y muchísimo. Bien, en investigación, lógicamente, los que están en posgrado van a ver una aplicación muchísimo mayor. APP. Entonces, el APP pretende reemplazar al punto WIT y pues entregarme un formulario de ingreso, entrada de señales, y luego una salida de señales, pues una programación específica. Ese APP Designer, pues lógicamente ustedes lo podrán escoger, tener unas plantillas específicas, pero yo lo voy a colocar en este momento desde cero. Bien, para tener una pantalla muy similar a la que ustedes tenían en el punto .git, pero las propiedades y los campos que van a utilizar van a cambiar ligeramente. Revisémoslos un poco. ¿Qué tenemos dentro de la librería de componentes? Pues ustedes van a tener los típicos Access, bien, con los cuales nosotros podemos hacer gráficas en 2D, y desde la versión 2017, porque antes no, de la 2017, gráficas incluso tridimensionales. El push button, bien, el botón que se ejecuta al hacer clic, ustedes lo van a tener para que sea el encargado de realizar los cálculos. Checkbox, pues ustedes ya sabrán por formularios
Y aquí hace referencia a esto, tab down, campos numéricos, a diferencia del punto .guide y el app, en este momento tenemos campos numéricos y campos de texto, para que no tengamos que hacer la transformación con la instrucción get que ustedes utilizaban comúnmente cuando usaban el guide. Yo voy a tomar en este caso campos numéricos. En el momento en que ustedes trabajen con campos con vectores como ingresos, yo les sugiero que utilicen el campo de texto. ¿Bien? Hay numérico y texto nuevamente. Pueden insertar un código HTML similar a una página web, porque también se pueden colgar estos en línea para que se verifiquen, por ejemplo, para algún aplicativo específico, para algún cálculo que ustedes, por ejemplo, en un determinado momento necesiten que su equipo de trabajo haga. Eso sería importante. Los típicos labels, imágenes, etiquetas y demás, y ahí en adelante. Ventaja primordial de estas aplicaciones. Al tener una mayor cantidad de botones de trabajo, también me permite, similar a LabVIEW, ya empezar a capturar variables. Esto dado que, pues a medida que hemos venido avanzando, cada vez es más fácil conectar tarjetas electrónicas, ¿cierto? A cada una de las plataformas de software que tenemos. En este momento, MATLAB prácticamente nos funciona como un LabVIEW y nos puede entregar automáticamente nuestras alarmas o nuestros sensores de temperatura directamente anclados. Entonces, en este momento yo tengo instalada la versión full, igual que ustedes, tenemos derecho a todo absolutamente, una licencia de investigación. Eso es importante sobre todo para Fabián, porque eso nos indica que nosotros para poder publicar cualquier resultado de MATLAB con la licencia de investigación, no tenemos que adquirir nada más, la universidad ya las tiene. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este momento lo único que vamos a capturar en esta app será, entonces, la frecuencia a la que nosotros, o ni siquiera la frecuencia, las dimensiones que yo quiero trabajar. Entonces, a esta primera dimensión, él ya viene automáticamente, le vamos a colocar la dimensión A1 porque va a ser la guía más pequeña. ¿Bien? Si nosotros le llamamos A1 a la guía más pequeña, ahí automáticamente en la librería o en la librería donde están los objetos, me va a colocar que el formulario se llama app y el campo se llama A1 por el nombre que le coloqué automáticamente con el tipo de componente que yo lo coloqué. Por ejemplo, en este caso solamente coloqué un campo editable numérico. Nunca por lo general no lo diferencia cuando yo lo llamo allá. Es decir, si yo coloco un numérico o uno de texto no me lo diferencia. Lo único que lo puede establecer, lo único que lo puede identificar es este valor de etiquetado que nosotros le colocamos. Es importante que ustedes observen que cada uno de estos A1 tiene unas propiedades, pero estas propiedades cambiaron, son ligeramente diferentes a las propiedades que ustedes manejaban en los .guide. Así que hay que empezar a evaluarlos ya en contables. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí que esto me va a trabajar en metros. Bueno, coloquémoslo en milímetros, ya internamente en el programa lo hacemos en metros. Entonces le voy a colocar un valor de, basado en el anterior, creo que era 8 centímetros. Entonces, 80 milímetros. Pueden limitarlo en valores. Aquí lo único que estoy haciendo es colocar el valor por defecto para que cuando lo corra por primera vez no tenga necesidad de ponerme a poner valores, de cambiar valor de 0 a otro valor, sino solamente le doy play y lo doy probar. ¿Listo? Importante que ustedes pues manejen todo este tipo de propiedades, aunque hay unas propiedades lógicamente que son visibles, color, tipo de fuente, si me brilla, etcétera, etcétera. La interactividad, cómo pueden ustedes acceder, habilitarlo, deshabilitarlo. Recuerden que estas son propiedades simplemente .enable, .disable, .visible, lo que ustedes quieran. La posición, si puede llamar algún callback, es decir, si ustedes pueden hacer que cada vez que él cambie su valor ejecute aparte de otras tareas, e incluso control parental. Bien, para pues simple y llanamente acomodarnos a las nuevas técnicas que nosotros tenemos en aplicaciones a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, básicamente voy a hacer algo muy rápido. Voy a insertar unos campos numéricos que se van a llamar A1, A2, en función del desfasador que nosotros queríamos calcular o que queremos calcular. A1 y A2 van a ser los dos anchos de los medios guiados.
¿Cuáles dos anchos? Vamos a tener dos medios guiados, uno de la entrada y uno de la salida, ¿bien? Cuyo ancho es diferente, pero su altura es igual. Entonces, a este le vamos a colocar 50. ¿Por qué 50? Porque son los valores que calculamos en la anterior clase. Y el que tenemos como referencia montado en CST. Vamos a colocar B. Recuerden que siempre A debe ser mayor que B. De lo contrario, cambia mi forma de trabajo. Sobre todo para la hora de disparar los cortes, por la hora de disparar la frecuencia de corte fundamental. Entonces, a este lo vamos a llamar B. Para que se acopien nuestras dimensiones. Y esto es más que todo visual, ¿no? Esto es como jugar a hacer una diapositiva. Ustedes colocan la diapositiva y después miran cómo pueden operar esos datos dentro de la app. Pues aquí simplemente estamos haciendo ahí un trabajo de que se vea visualmente agradable. Recuerden que esto es muy importante, por ejemplo, incluso a aquellos que les gustan no solamente las microondas, sino el control. Pues esto es lo principal, lo primordial, lo primero que uno hace en cualquier programa de control, en cualquier programa SCADA. Recuerden ustedes. Tenemos los altos, tenemos los anchos, vamos a colocar lógicamente una frecuencia de trabajo, así que nos vamos a basar en unas frecuencias, en unos límites de frecuencia que ellos puedan trabajar para ejecutar un diagrama de Gaussian. Es decir, si nuestro método de diseño, como ustedes lo miraron la vez pasada, parte de una frecuencia central, debería evaluar hacia atrás donde queda la frecuencia de corte 1 y debería evaluar hacia adelante donde queda la frecuencia de corte 2. ¿Listo? Así que lo que vamos a hacer es decirle o limitarle a que me encuentre los primeros dos nodos. ¿Listo? Vamos a trabajar con la frecuencia de corte central. Estudiámosle solamente la frecuencia de corte central. Para nuestro caso, la frecuencia de corte central, si no estoy mal, estaba en 2.4 gigas. Vamos a dejarlo aquí en unidades e internamente dentro del programa lo vamos a colocar en gigas. ¿Bien? Lo dejamos y lo adecuamos. Y con esto pudiésemos automáticamente calcular con el número de modos que yo quiero que me encuentre cuáles son los primeros dos que se van a disparar. Si es una guía de onda rectangular, los primeros dos lógicamente que se van a disparar serán el T10, el T11, el T220, los primeros que probaríamos. Y en función lógicamente de la relación entre la altura A1, A2, perdón, el ancho A1, A2 de las dos guías y el alto B, pues vamos a encontrar los resultados. ¿Qué nos proponemos para que quede el video completo? Es desarrollar una estructura de la siguiente forma, o mientras nos va viendo en el CST, lo vamos trabajando. ¿Bien? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Entonces, la estructura que nosotros teníamos originalmente, y la que se hizo en el anterior video, pues era una estructura en donde se tiene una guía de onda caracterizada por el puerto 1, puerto 2, observenlos a su izquierda, puerto 1, puerto 2, que es la guía de onda que va a desfasar la señal, y el puerto 3, 4, que es la guía de onda que se hace en función de la más pequeña, recuerden, porque es la, en función de la más grande, porque es la más grande la que dispara la guía de onda. ¿Bien? Así que eso es lo que nosotros nos proponemos, poder tomar unas dimensiones y compararlas en función, o para poder comparar el desfase, sin tener que calcularlo, haciéndolo en el CST, siempre tenemos que tener una referencia. ¿Bien? Es decir, para hacer un desfasador tenemos que tener una guía y su referencia, de modo tal que cuando tengamos nuestros resultados, como ustedes lo observaban en la anterior clase, pues inmediatamente nosotros los podamos representar. Por ejemplo, aquí lo que queremos es que vaya una señal del puerto 1, 2 y hay otra señal del puerto 3, 4. Bueno, en este momento vamos a tener que volver a simular para poder tener. Pero es básicamente eso lo que queremos. Claro, ¿qué metodología vamos a utilizar? Pues aquí vamos a utilizar la metodología de análisis modal. ¿Y qué es esa metodología de análisis modal? Pues es una metodología que lo que me dice es básicamente que si yo tengo en un puerto el ingreso de una señal, pues debería poder hacer que se migre al otro puerto. Hagámoslo en palabras coloquiales. Es esa vaina. Lo que me está diciendo es, mire, si yo tengo una estructura que tiene una estructura, por ejemplo, de agua, una tubería, ¿cierto?
y le cambio su geometría, lo que estoy intentando decir es que el flujo va a verse afectado. Si el flujo se ve afectado, al igual que una onda electromagnética se ve afectado en su ancho, es lógico que se vea afectado en su periodo longitudinal. Y si su periodo longitudinal se ve afectado, pues ella va a ir más despacio. ¿Listo? Incluso la única forma de que una onda vaya más despacio es que cambie su material, ¿cierto? Interno por el que se va moviendo, que para el caso de la tubería puede ser que en lugar de mover el agua en el aire, colocamos un líquido viscoso que lo frene o alguna sustancia que sature la mezcla, o en nuestra onda electromagnética sea un dieléctrico que altere completamente las características de nuestra guía. Esa parte práctica tendrán ustedes que hacerlo también en la segunda parte de lo que yo les dejé. Pero bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Generar los modos, ¿cierto? De un medio guiado en una misma estructura. Entonces, como tenemos un ancho que es común, nosotros vamos a sacar una guía de onda que me permita, o una gráfica que me permita a mí observar los modos y cómo se dispara. Si ustedes recuerdan los modos, para que tenga una frecuencia o para que esto trabaje, debe tener o el diagrama de Broglie. Si no recuerdan, si no pueden acudir al libro de Posar o al libro bueno, no sé, de Neri o cualquiera de ellos, donde ustedes puedan detectar o recordar que es el diagrama de Broglie. En otras palabras, el diagrama de Broglie lo que me intenta graficar siempre es el comportamiento de beta en función de su frecuencia para poder saber en dónde se dispara. ¿Por qué beta? Porque la solución de la ecuación de onda, si ustedes lo recuerdan, es pues, una constante, una magnitud exponencial a la j beta z. Entonces, si nosotros podemos caracterizar ese beta y decir que es real, cuando beta sea real, la señal se va a propagar, cuando beta sea imaginario, la señal no se va a propagar. Y eso es a lo que nosotros jugamos. Con su impedancia también lo pudiésemos caracterizar en cualquier medio guiado, e incluso con cualquier medio. Si nosotros cambiamos esto a una guía, de un medio guiado a una línea de transmisión, hacemos exactamente el mismo trabajo. Entonces, en cualquier método numérico siempre debemos tener una frecuencia que nos permita graficar. Entonces, esta es la frecuencia de arranque, y aquí vamos a tener la frecuencia final. De lo contrario, lo que nosotros haríamos unos cálculos demasiado ilógicos o largos. No podemos calcular todo para trabajar en función de cosas que no van a hacer nada. ¿Bien? Una vez tenemos esos parámetros de entrada, pues ahora grafiquemos cuáles van a ser los parámetros de salida. Grafiquemos por ejercicio académico, ¿vale? Esto no necesariamente es lo que van a hacer ustedes en su práctica, sino por ejercicio académico para trabajar todo lo que ustedes tienen, pues un axis, ¿bien? Y un botón que nos calcule todo. Esa parte ya aparentemente está bonita. Si ustedes quieren cambiarle el fondo, pues entonces simplemente le dan clic al fondo, trabajan y cambian el color. Entonces, lo que lo quieren es rojo, pues lo ponen en rojo. Si lo quieren en azul, lo ponen en azul. Si lo quieren en negro, lo ponen en negro, como ustedes quieran. De ahí en adelante, pues ustedes se pueden acoplar a lo que deseen. Esto, yo voy a colocar este color porque simplemente resaltan las letras nada más. Entonces al botón le vamos a colocar calcular, dejamos todo bonito, valores iniciales, hoy voy a graficarla entre 1 y 4. ¿Por qué? Porque pues, simplemente lo quiero hacer. Ahorita miramos si nos dan más valores. Le quiero colocar o cambiar el título. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál va a ser esta gráfica. Una gráfica que me representa efectivamente los valores de disparo, o que pueden pasar una estructura, es el diagrama de Broglie. Eso me permite a mí efectivamente decir si en el acople de una estructura pasan un modo o dos modos, que era lo que mirábamos en la anterior clase, ¿no? Si nosotros tenemos una unión de estructuras, siempre debemos colocar en función de esas dos estructuras qué es lo que va a pasar. Y a eso lo llamamos análisis modal, es decir, los modos que vienen por la guía número 1 los comparo con los modos que podrían pasar a la guía número 2, que en este caso es la más ancha, y los que pasen la superficie de contacto, en este caso, observen aquí al fondo, es decir, la unión, que la unión se convierte para mi caso, pase a tener la altura constante en las dimensiones de la guía pequeña. Si los modos se disparan en la guía pequeña, pues básicamente eso es lo que me va a pasar o se va a pasar a la guía 2. Bien, lo demás
no lo va a dejar trabajar, pues por características teóricas. Eso es cierto, pues nosotros ya podríamos inicialmente poder trabajar con eso. Entonces pongámosle los ejes, el label va a ser beta, perdón, va a ser frecuencia y lo vamos a trabajar en hertz. Y el eje Y va a ser beta, que es lo que caracteriza el diagrama de Dolby en radianes sobre segundo. Si ustedes quieren jugar, pues ya de en adelante lo único que tienen es que examinar cuáles son las características propias de esos cuadritos. Entonces, si le quieren cambiar la fuente, en algún lado yo de la práctica les digo, suele la fuente, yo creo que me la colocan en 24. ¿Por qué? Porque ese es el tamaño que nosotros por lo general utilizamos cuando migramos una gráfica de MATLAB a darle un copy-paste a un artículo de AAA. Entonces, para no ponerse uno a corregir, a saltar, pues le digo, bueno, creo que la letra sea tamaño 24. ¿Listo? Como nos van a salir múltiples gráficas, entonces yo lo que necesito utilizar es la función multipleplots. ¿Qué ocurre eso? Este es el hold on que nosotros teníamos cuando trabajábamos directamente en gráficas múltiples. Ese hold on me dice a mí, venga, ¿qué podría hacer usted si tengo una gráfica y me llega a la siguiente? Entonces, en donde dice next plot, él le dice siempre por defecto que debe reemplazarlo. Yo le voy a decir que la adición, es decir, escriba una gráfica sobre la otra, de modo tal que podamos ver todos los modos de disparo, los 3 del modo 1, los 3 del modo 2 que ustedes quieran. Y si ustedes quieren pues, alterar los colores, podrían directamente pues, cambiarlos. O si no, colocarlos automáticamente en el código. Bien, de aquí en adelante, pues transparencias, posición, ángulo. Ustedes incluso podían aquí hacer gráficas tridimensionales que fuesen capaces de modelar esa misma estructura en CST. Esta misma estructura se puede modelar en CST, etcétera, etcétera. Por ejemplo, entregarle una tabla de datos. E incluso hasta mucho más sencillo que hacerla en CST. Entonces, tienen capacidades ilimitadas para ustedes poder trabajar en este método. Bien, en el siguiente video, lógicamente, vamos a trabajar toda la parte de la programación y la consecución de nuestra guía de onda en cálculos teóricos.